Bienvenidos a La Mente y sus cicatrices. Soy Pablo de Lorenzo, psicólogo experto en trauma y acoso. Hoy, en este especial veraniego, ya de los últimos, voy a hablar de un tema que, creo que es bastante típico de estas fechas. Se dan más siestas, obviamente. Es una experiencia muy común en verano. Y voy a hablar de cuándo nos despertamos de esas siestas y que no nos encontramos del todo óptimos. Yo la he vivido y es que, sobre todo en verano, pues se mezclan varios factores, pero hay una experiencia bastante común. Pues, por ejemplo, comes, hace un calorón bestial, el cuerpo afloja, te tumbas 20 minutos que luego resultan ser pues una hora y te despiertas, miras el móvil y durante un momento no sabes ni qué hora es, ni si te acabas de despertar por la mañana, tienes la boca seca, la cabeza espesa, y con la sensación de llegando tarde a tu propia tarde. Y bueno, ya no hablemos de esta sensación si ocurre en invierno, que te tumbas de día y te despiertas ya de noche, cuando anochece súper pronto. Pero bueno, estamos hablando del verano, en principio. Y a veces lo que aparece es solo torpeza al despertarse, pero otras veces aparece algo más curioso. Una mezcla de mal humor, ansiedad, sensación corporal de pesadez o incluso una forma diferente de pensar. Los pensamientos parecen bastante más contundentes, más oscuros. De repente el trabajo, a alguien le puede parecer insoportable, una conversación pendiente parece algo súper grave y una relación que antes de la fiesta estaba bien, pues luego parece dudosa o uno piensa que puede haber perdido el día entero con el tema de la siesta. Y lo interesante es que 20 o 30 minutos después, buena parte de ese paisaje mental que había aparecido en la siesta, en la post-siesta, desaparece. No se ha resuelto nada, simplemente el cerebro ha terminado de despertarse. Esto es un fenómeno común. ¿A cuántos nos ha podido pasar eso? Y este es el punto de partida. Hay estados en los que nuestra mente produce conclusiones con una seguridad que no corresponde a la calidad de lo que realmente la mente está procesando y de lo que tenemos disponible en ese momento. Y vamos a hablar entonces de la inercia del sueño, que es un ejemplo muy limpio porque dura poco y se puede observar casi en directo cómo esa sensación de que todo es una mierda, por decirlo así, va desapareciendo progresivamente. En este episodio voy a explicar qué es, qué sabemos sobre las bases biológicas que hay detrás de este fenómeno, por qué no todo el mundo lo vive igual, porque hay gente que no tiene esto después de la siesta, y también qué errores solemos cometer mientras estamos dentro de ese estado y qué estrategias simples nos van a ayudar a que se pase antes ese malestar. Vamos a ello. En primer lugar, ¿qué es la inercia del sueño? Bueno, en este caso, la inercia de la siesta, porque no parece igual despertar por la mañana, es diferente. La inercia del sueño es el periodo de transición que aparece después de despertarnos. Bien, pero durante ese intervalo también estamos despiertos en un sentido básico. Podemos, por ejemplo, abrir los ojos, andar, responder a alguien o mirar el teléfono, pero algunas funciones cognitivas, como razonamiento complejo y pensamiento bien ubicado, todavía no han recuperado su nivel habitual. Ciertas funciones cognitivas no están estabilizadas del todo. Puede haber, por ejemplo, peor atención, más lentitud mental y dificultad para mantener información en lo que sería la memoria de trabajo. Va a haber peor rendimiento en tareas sencillas y una sensación subjetiva de confusión, como de ¿dónde estoy? Y en algunas personas también aparece irritabilidad o una reactividad emocional mayor de lo que suele ser usual en esas personas. Y esto no es exclusivo de la siesta. Puede aparecer al despertarse por la mañana, pero es más raro, aunque especialmente aparece si nos levantamos de forma brusca. Importantísimo. Si hemos dormido poco o si el despertador nos saca de una fase profunda del sueño. Pero la siesta es un escenario perfecto para notarla, porque muchas veces despertamos sin haber completado un ciclo y porque esperamos levantarnos frescos de inmediato. Y no, la duración de este efecto es variable.
En muchas personas se reduce en poquitos minutos y en otras puede sentirse en media hora o más, sobre todo después de que haya sueño profundo o privación del sueño o una siesta larga, de esas que llamaban de pijama y orinal. La sensación a nivel interno, subjetiva, puede durar más aún que el deterioro real y al revés, uno puede sentirse despierto y todavía cometer errores bastante básicos. Esto último es importantísimo, porque estar con los ojos abiertos no equivale a tener todas las funciones ejecutivas a pleno rendimiento. El encendido del cerebro no es un simple interruptor, se parece más a una especie de vuelta gradual a la actividad. Muchas veces nos tumbamos esperando levantarnos súper frescos y ahí hay una ventana. Si nos pasamos, nos levantamos peor, hasta volver a estar en un punto estable. Pero ¿qué ocurre en el cerebro al despertar, en esos momentos, en esa inercia de la siesta? Es importante empezar explicando que durante el sueño no todas las redes cerebrales hacen lo mismo, no están todas súper coordinadas para la misma función. El cerebro sigue muy activo, pero cambia la forma que tiene de organizarse. Cuando despertamos entonces, tampoco todo vuelve a la vigilia de manera perfectamente sincronizada. Un ejemplo o una explicación que pues, es bastante visual sería pensar en un arranque escalonado. Pues empezamos con sistemas básicos de alerta que pueden ponerse en marcha con bastante rapidez, mientras que las redes implicadas en atención sostenida, control ejecutivo, toma de decisiones o integración de información tardan un poco más en recuperar el funcionamiento habitual. Entonces, si la siesta nos despierta desde sueño de ondas lentas, esa transición es mucho más marcada. El sueño profundo tiene una arquitectura cerebral distinta que el que no es profundo, es superficial, y salir de él de una manera tajante de golpe puede dejar más inercia. Por eso una siesta breve, pues de 15 o 20 minutos, suele ser más fácil de tolerar que una siesta que se alarga lo suficiente como para entrar en fases de sueño más profundas. Y ahí que nos digan que las siestas no sean tan largas, aunque se está muy a gusto, sí, pero tiene un precio. También importa la presión del sueño. Si, por ejemplo, llevamos una noche mala, varios días acumulando cansancio o una semana especialmente exigente y difícil en cualquier área, laboral, personal, pues es más fácil que el cerebro aproveche la siesta para profundizar, para intentar entrar en esas fases profundas. En este caso, como es lógico, despertarse va a costar más. La hora influye además. Nuestro sistema circadiano genera momentos del día con mayor o menor tendencia al sueño y en muchas personas existe una bajada de alerta después de comer, aunque no todo se explica por la digestión, si esa es una de las preguntas que nos podemos hacer. Si dormimos demasiado tarde, además podemos despertar en un momento poco favorable y luego interferir con el sueño nocturno, lo cual al final genera un ciclo un poco pernicioso para la persona que lo realiza. Hay otra idea que me parece pues interesante a nivel clínico. Durante la inercia del sueño puede bajar temporalmente nuestra capacidad de contextualizar. Podemos sentir una emoción y tratarla como si fuera una conclusión. Si me despierto angustiado, por tanto, algo va mal. Si me despierto irritable, estoy harto de todo. Si me despierto triste, el día, todo es una mierda. Y el estado corporal llega primero y la mente intenta explicarlo después. He ahí la cosa. Aparecen primero los malestares que pueden estar regulados en la vida psíquica normal. Es como que primero se despiertan las amenazas y los miedos y luego poco a poco la parte de nuestra mente que los estabilizan. No es que veamos el mundo más real al despertarnos. Es una diferencia importante. Y por eso, durante unos minutos, conviene darle menos valor como prueba a lo que sentimos cuando nos despertamos de esas siestas. O sea, si nos despertamos de esa siesta con la sensación de que hay que mandar a tomar por saco o lo que sea, esperad, no llaméis al jefe o llaméis a lo que sea y mandéis todo al traste. No, porque luego os arrepentiréis. Y voy a explicar 5 formas frecuentes de vivir este fenómeno, por darle un poco de variedad. Y para explicarlo de forma práctica, podemos imaginar varios perfiles. Esto no son diagnósticos ni categorías científicas. Simplemente van a ser formas que intento que sean reconocibles de experimentar el mismo fenómeno. El primero va a ser el embotado.
esta persona se levanta y tarda en arrancar. Le va a costar hablar, buscar las palabras y decidir qué hace primero. Primero puede mirar durante un rato el móvil sin enterarse demasiado y la sensación es más cognitiva que emocional. Nota la cabeza pesada, el cuerpo como si pesase 20 toneladas y poca iniciativa. Pues por ejemplo, me despierto de una siesta, abro el mail, lo releo 3 veces, no es un correo complicado y simplemente mi memoria de trabajo pues todavía está a medio gas. Si respondo en ese momento tengo las posibilidades de omitir algo importante, interpretar mal los tonos o contestar demasiado de una manera pues demasiado breve o que realmente requeriría más procesamiento. El segundo estilo va a ser el ansioso. Aquí la inercia se mezcla con activación corporal. El despertar se siente extraño. ¿Por qué? Porque hay opresión. Hay cierta desorientación o una percepción de amenaza difícil de ubicar. La persona empieza a buscar una explicación y puede engancharse al primer problema que su mente le deja disponible. Pues pongamos un ejemplo. Ana se despierta y recuerda que tiene una llamada pendiente. Hace una hora le parecía un trámite sin más, pero ahora de repente siente que algo va a salir fatal. No ha aparecido información nueva. Lo único que ha pasado es que ha cambiado el estado en el que estaba evaluando esa situación. Por lo tanto, no tomar decisiones durante ese lapso. El tercer tipo, por decirlo así, o escenario que va a darse, es el irritable. Este tiene menos tolerancia a pequeñas molestias. Un ruido, una pregunta, una notificación del móvil o alguien que le pide algo le puede generar una mala hostia de la leche. Y aquí el error típico es confundir irritabilidad de transición con una opinión firme sobre la persona que tenemos delante. Que tenga ese momento no significa que sea así. Y es importante además que entendamos que esto pasa de esta manera. Que el abuelo se vuelve cascarrabias después de la siesta, ¿vale? Pero luego vuelve a ser el de siempre. Ahí tenemos una respuesta. El cuarto estilo va a ser el existencial. Y este es probablemente el que más me interesa. La persona se va a despertar y durante 10 o 20 minutos se hace una especie de revisión global de la vida. Sensaciones de estoy perdiendo el tiempo, debería estar haciendo otra cosa, mi vida, trabajo, relaciones no tienen sentido, se me está yendo el verano, no tengo ganas de nada. Luego se pega una ducha, bebe agua, sale a la calle y todo eso ya no existe. Ha perdido una intensidad bestial y no hace falta patologizarlo. El cerebro intenta narrar un estado raro, darle sentido. Cuando el tono corporal es bajo, genera explicaciones compatibles con ese tono. El cuerpo se despierta con una sensación muy extraña, pero la cabeza intenta darle un sentido. Y aquí entra en un fondo muy pesimista. Si me siento así de raro, será que, pues bueno, el relleno es la narrativa que nos damos. Luego, cuando nos volvemos a estabilizar, todo eso se va. Curioso, ¿verdad? El quinto va a ser el zombie funcional. Este parece bastante normal. Incluso habla, responde y se pone a hacer cosas, pero va a cometer errores sencillos. Deja cosas donde no toca. Pues yo que sé, mando a distancia la tele en la nevera. Olvida una instrucción. Conduce peor si se pone en marcha demasiado rápido o toma decisiones con menos revisión. Este perfil es importante porque uno puede sentirse no especialmente mal, pero la sensación subjetiva de estar despierto no garantiza que el rendimiento haya vuelto completamente. Entonces, cuidado porque se pueden tomar decisiones erróneas y si son decisiones permanentes, pues no merece la pena hacerlas en ese estado, obviamente. ¿Y cuáles van a ser los errores más habituales durante esos minutos? Pues el primer error es responder demasiado rápido a los mensajes, a las discusiones, las decisiones. La combinación de menor control ejecutivo y mayor reactividad puede hacer que contestemos con un tono que quizás 20 minutos después ya no representa ni de lejos lo que queríamos decir. El segundo error es convertir una sensación en una conclusión. Estoy ansioso, por lo tanto hay un problema. Estoy triste, por lo tanto algo va mal en mi vida. Estoy irritable, por tanto esta persona me molesta de verdad. Es una forma de razonamiento emocional muy básica. Si siento esto, es que es verdad. Y no faltan capas de integración de lo que estamos viviendo. El tercer error, para mí de los más importantes, que solemos cometer cuando estamos en ese estado de inercia de la siesta, es hacer evaluaciones globales sobre las relaciones, el trabajo, nuestro valor propio, el futuro, y son temas demasiado grandes para que un cerebro que acaba de salir de una siesta profunda y además con un calorón tremendo, sudado y con mosquitos alrededor, pues resulta casi cómico cuando se ve desde fuera. 40 minutos dormido y al despertar decides si tu vida personal, profesional, tiene sentido.
No, esperar mejor. El cuarto error que solemos cometer cuando estamos ahí es pensar que ese estado va a durar mucho más de lo que realmente dura. Cuando estamos dentro de una emoción o de una niebla mental, tenemos mala intuición para imaginar que dentro de poco estaremos distintos. Por eso tened esa esperanza de que esto pasará. Porque esto ocurre también con ansiedad, con vergüenza, dolor y el cansancio en general. Los estados presentes colonizan la predicción que hacemos del futuro. El quinto error es intentar compensarlo con hiperestimulación inmediata. Pues abrir 5 redes sociales, ponerse vídeos, tomarte un Monster y medio, ver noticias, mensajes, trabajo y música, todo a la vez. A algunas personas eso pues puede despertarles un poco, pero otras pasan de la niebla a la saturación absoluta sin que haya una transición intermedia. Mejor poco a poco y darse cuenta de que estamos bajo ese influjo. Y un sexto error, especialmente en verano, es levantarse y conducir de inmediato después de esa siesta profunda. Si uno se nota desorientado o muy embotado, tiene sentido esperar un poquito. La inercia del sueño se ha estudiado precisamente porque puede afectar a tareas donde unos minutos de peor rendimiento importan mucho. Puede costarnos la vida, poniéndonos solemnes. Y es verdad, una típica siesta que uno se puede dar en una estación de servicio en el coche, pero nos pasamos, esperad un poco a estabilizar. No conduzcáis directamente. Y si os pilla justo en este momento que estéis escuchando esto, mejor, para. Y decidí hacer este episodio en verano. ¿Por qué? Porque el verano favorece este fenómeno por un montón de razones. Los horarios cambian, comemos más tarde, pues hace calor, por lo menos en España hace bastante calor, dormimos peor algunas noches, pues hay más alcohol en determinadas personas, viajes, habitaciones distintas, persianas, aire acondicionado o la falta de él, y siestas improvisadas en sofá o cama. Además, existe una expectativa cultural bastante curiosa, que la siesta debería dejarte perfecto. No, pero está esa creencia ahí. Es como el reset funcional, ¿no? Si despiertas peor, piensas que has hecho algo mal, como si la siesta fuese un arte tipo esgrima, como algo trabajable. En realidad, una siesta larga puede ser agradable, eso no se niega, y aún así, que los minutos posteriores nos dejen peor al despertar. Y eso es así. Si vas a echar una siesta larga, es muy probable que te sientas un poco peor después. Puedes estar prevenido, pero aún así hacerlo, eres libre. También es una buena época para observar el fenómeno porque muchas decisiones no son urgentes. Aquí, en verano, puedes permitirte comprobar qué pasa si esperas 20 minutos antes de responder a alguien. Si sales a dar una vuelta o si simplemente aceptas que durante un rato estás cognitivamente a medio montar, a medio hacer. Y de repente ves que todo vuelve a estar normal. Esto convierte la siesta en un pequeño experimento doméstico sobre estados mentales. Todos lo podéis hacer. Todas las personas que estéis escuchando esto podéis hacer estas pruebas en estos días que quedan. Podéis ver cómo cambia una misma preocupación antes de dormir, justo al despertar y media hora después. La preocupación puede ser la misma, pero notaréis cómo el peso que tiene para vosotros cambia muchísimo. Y para gente interesada en psicología, esto pues puede ser oro, porque demuestra de una manera muy sencilla que no pensamos desde un punto neutro. Pensamos desde un cuerpo, un nivel de alerta y un momento fisiológico corporal concreto. Y algunos pensaréis, vale, pero ¿cómo hago para reducir esa inercia de la siesta sin convertirlo en un problema que resolver tipo ingeniería? Bueno, voy a intentar dar varias medidas sencillas. La primera medida es bastante conocida. Es que si quieres una siesta reparadora, suele ser más fácil mantenerla corta. El rango aproximado es de 15 a 30 minutos, ya que esto va a reducir la probabilidad de entrar de lleno en sueño profundo. No es que sea una ley universal, pero funciona como una regla práctica para mucha gente. Si la siesta se ha alargado, lo más importante es no pelearse con el despertar. Démonos una ventana. Lavémonos, bebamos agua, vamos al baño, abrimos la ventana y nos movemos un poco. Y si hay luz natural, mejor. La luz va a ayudar a que el sistema de alerta y el movimiento pues rompa parte de esa pesadez. Otra medida sencilla es no evaluar tu estado psicológico demasiado pronto. En vez de preguntarte nada más abrir los ojos, ¿cómo estoy hoy? Espera, es una pregunta bastante grande para los primeros minutos. Si tienes una conversación importante, una decisión de trabajo o una discusión de pareja que se había quedado a medias, o vas a conducir, comprueba si estás realmente despierto o despierta primero. Y en todos los niveles. No hace falta cronómetro, basta con notar si puedes ya concentrarte, leer con normalidad y mantener atención sin esa sensación de arrastre.
y si emocionalmente te encuentras más estable. También nos conviene mirar patrones, porque hay personas a las que 20 minutos les sientan fenomenal y 40 fatal. Otras personas toleran una siesta de 90 minutos porque completan un ciclo más largo, aunque algunas pues no pueden dormir después de las 5 porque luego destrozan la noche. El patrón individual importa. Lo podéis comprobar vosotros mismos, encontrar vuestra fórmula óptima. Si cada siesta deja una inercia brutal, si hay somnolencia excesiva durante el día o si el sueño nocturno es súper malo de forma constante y persistente, entonces ya no estamos hablando solo de una anécdota veraniega. Ahí puede tener sentido revisar hábitos de sueño o consultar si hay un problema de base. O si todas las siestas luego sientan fatal, igual casi compensa más no echar siesta. Ahí ya pues daría para otra cosa que es buscar alternativas a la siesta. Me gustaría también comentar pues mitos y curiosidades, porque es muy entretenido este tema. Primer mito, si me despierto peor, es que la siesta me ha sentado fatal. Esto no es necesariamente así. Puede haber ayudado a reducir presión de sueño y aún así que nos hayamos despertado en un momento incómodo. El mal despertar no resume el efecto fisiológico de la siesta. Otro mito, dormir más siempre recupera más. Pues es que tampoco. Porque para una siesta funcional más tiempo puede significar más probabilidad de entrar en sueño profundo y que eso lleve más inercia. Otra cosa es que uno esté muy privado del sueño y el cuerpo necesite dormir de verdad. Otro mito. La inercia es solo pereza. Aquí entramos casi en lo moral. A ver, hay cambios medibles en rendimiento, atención y velocidad de respuesta tras el despertar. Que alguien tarde unos minutos en arrancar no es un tema de pereza o vagancia. No funciona así. Es que hay que llegar al estado de base. Para quien tiene una pareja o pide a los demás que se despierten echando leche y estén funcionales. Paciencia. Otra curiosidad. La inercia del sueño interesa en profesiones donde una persona puede tener que pasar de dormir a rendir muy rápido. Personal sanitario de guardia, pilotos, militares o personal de emergencias, pues tienen un especial interés en esto, porque aquí no es anecdótico, importa cómo te despiertas y cuánto tardas en recuperar precisión, y ahí lo tienen en cuenta. Pues otra curiosidad, podemos estar equivocados sobre nuestro propio nivel de recuperación. A veces sentimos que seguimos fatal y ya rendimos bastante bien. Otras veces creemos estar perfectamente despiertos y todavía estamos fallando en tareas simples. Aquí vemos que la autopercepción y el rendimiento no siempre van a volver a la vez. Otra curiosidad. Y a la última, una de las mejores cosas de este fenómeno es que nos permite distinguir estado de contenido. El contenido puede ser mi trabajo me agobia. El estado puede ser acabo de salir de sueño profundo. Las dos cosas pueden ser verdad, pero no conviene decidir cuál pesa más hasta que ese estado se estabilice. No tomemos decisiones en ese estado. Creo que es importante remarcarlo. Y bueno, ya cerrando un poquito, vemos que esto es un fenómeno pequeño, cotidiano, pero bastante útil para pensar en cómo funciona la mente. Durante unos minutos podemos estar despiertos sin estar del todo disponibles para interpretar bien lo que sentimos. Por eso una regla sencilla puede ahorrar bastantes tonterías. Si te levantas de una siesta especialmente espeso, ansioso o irritable, no conviertas ese estado en un diagnóstico sobre tu vida. No hace falta pensar que todo lo que sale al despertar es falso. No, solo darle tiempo. Si una preocupación sigue teniendo sentido media hora después, entonces ya pues la puedes mirar con más calma. Pero si desaparece con un vasito de agua, un poco de luz y 5 minutos dando un paseíto por casa, probablemente pues no necesitaba mucho más. Y en verano hay algo agradable en poder permitirnos este margen. Dormir un rato, despertarnos torpe y dejar que el cerebro vuelva y continuar la tarde. La idea sería muy simple. Hay decisiones que pueden esperar a que estés completamente despierto y no una nueva filosofía de vida. No nos creamos todo lo que nos dice nuestra cabeza nada más despertar. Además, todavía quedan unos días, podéis aprovechar para experimentar con cuáles son vuestros umbrales. Bueno, hasta aquí llega el episodio de hoy. Recordad que tenéis el correo electrónico lamentesysuscicatrices@gmail.com para cualquier duda, consulta de tema o sugerencia. Muchas gracias por escuchar, por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio.